Pensemos en el Renacimiento, no solo como una cuna de arte y belleza, no. Pensemos en él como una arena. Y en el centro de esa arena, dos gladiadores, dos genios, se preparaban para una colisión que iba a cambiar el curso de la historia. Esta es la crónica de su guerra, una que se peleó con pinceles, con cinceles y con un misterio que hasta el día de hoy sigue oculto en las sombras de Florencia. Imaginen esto. En una pared del Palazzo Vecchio de Florencia hay una frase, casi un susurro. Cerca trova. Quien busca encuentra. ¿Qué significa? Bueno, estas dos palabritas son la llave, la pista principal de un enigma que lleva 500 años sin resolverse, y es un rastro que nos va a llevar directo al corazón de un choque monumental, el de Leonardo da Vinci contra Miguel Ángel Buonarroti. Y todo empezó en el crisol de la Florencia renacentista. Así que vámonos a la Florencia de principios del 1500, un lugar que era un verdadero hervidero de poder, de ambición, de arte, de todo. Y justo ahí el destino puso en un curso de colisión a dos hombres que no podían ser más distintos, un cortesano elegante y un escultor, digamos que no muy sociable. El choque era inevitable y la gente de la época lo sabía. Lo veían venir con una mezcla de fascinación y, ¿por qué no?, un poco de miedo. Es que eran como el agua y el aceite. Fuerzas totalmente opuestas. Por un lado, Leonardo, ya 20 años mayor, el genio universal, el sabio que todos admiraban. Y por el otro, Miguel Ángel, el joven prodigio, sí, pero tosco, impulsivo, un lobo solitario, un genio que nació del polvo del mármol. Uno era el intelecto puro, la mente refinada. El otro, pura pasión, pura fuerza visceral. Y esa tensión, se sentía en el aire, se notaba en cada gesto. Hay una anécdota que lo resume todo a la perfección. Cuentan que Leonardo, muy seguro de su dominio técnico, desafió a Miguel Ángel a una pruebita de habilidad. ¿Y qué hizo Miguel Ángel? Nada. Su respuesta fue el silencio, un desdén total. Para él, el genio no era cosa de hacer truquitos de salón. El genio era liberar la forma divina que ya existía dentro de la piedra. Y ahí, justo ahí empezó el primer duelo, la ciencia contra la inspiración. Pero ojo, esto no era solo una cosa de egos, un no me caes bien. No. Esto escaló. Su rivalidad se transformó en una guerra abierta, pública, intelectual, sobre la mismísima alma del arte. Un debate que se conoció en toda Italia con un nombre muy específico, il paragone. Y créanme, lo que estaba en juego era la dignidad de todo su oficio. Entonces, ¿qué era esto de il paragone? Pues era el gran debate de la época. ¿Qué arte es superior? ¿La pintura o la escultura? Pero para Leonardo esto no era una discusión de café para intelectuales, para nada. Era un arma bien afilada y la iba a usar directamente contra el arte de su rival. Y Leonardo no se anduvo con rodeos, directo al grano. En su famoso Tratado de la Pintura lanzó el primer ataque. Descartó la escultura llamándola un arte muy mecánico. O sea, le estaba diciendo que carecía de la fineza, de la sofisticación intelectual que para él era la base de toda creación verdadera. Y el ataque se puso personal, muy visceral. Llegó a describir el trabajo del escultor como algo sucio, un esfuerzo bruto que terminaba en, y cito, copioso sudor que se mezcla con el polvo y se convierte en fango. Imagínense, estaba pintando el escultor como un simple obrero, no como el caballero intelectual que él se consideraba. Y el golpe de gracia fue, básicamente, una humillación de clase. Lo remató comparando al escultor con un panadero, con la cara toda enharinada. Con eso, Leonardo mandó a la escultura al rincón de los oficios manuales. Un ataque directísimo, súper personal, a la esencia misma de cómo Miguel Ángel vivía su arte. Entonces, aquí está el meollo del asunto, ¿verdad? Para Leonardo, el arte con mayúsculas era la pintura. ¿Por qué? Porque era un producto de la mente, de la ciencia. Para Miguel Ángel, en cambio, era la escultura, la liberación de una forma divina a través de la fuerza bruta del músculo. Esta tabla lo resume perfectamente. Era, literalmente, una guerra entre la mente y el músculo. Bueno, pues este conflicto de ideas estaba a punto de volverse muy real. La República de Florencia, en una jugada maestra casi de reality show, orquestada nada menos que por Maquiavelo, decidió llevar esta batalla al escenario más grande y público que se les ocurrió, el Salón de los 500 del Palazzo Vecchio. Y así fue. En 1504 se firmó el contrato. La misión, pintar dos frescos gigantescos sobre dos batallas, uno frente al otro. Imagínense la escena, un duelo artístico como nunca se había visto. Era la única vez que estos dos titanes trabajarían en el mismo lugar, como rivales directos. La tensión en Florencia debió poder cortarse con un cuchillo.
Y claro, sus ideas para los frescos no podían ser más opuestas. Miguel Ángel pensó su Batalla de Caxina como una celebración del cuerpo masculino, heroico, en plena acción. Leonardo, por su parte, se fue al otro extremo. Su Batalla de Engiari iba a ser el infierno en la tierra, un caos brutal de hombres y bestias consumidos por la locura de la guerra. Pero aquí viene el giro. El gran cara a cara nunca sucedió. Ninguna de las dos obras maestras se terminó. La técnica experimental de Leonardo fue un desastre, un fracaso total. Y a Miguel Ángel, justo en ese momento, lo llamó el Papa a Roma. Así, sin más. El duelo más esperado en la historia del arte se canceló por abandono, y lo único que quedó fue un espacio vacío y un misterio. Y es aquí donde esta historia, de hace 500 años, se vuelve completamente actual. Porque, a ver, el fresco de Miguel Ángel se perdió, eso lo sabemos. Pero, ¿y el de Leonardo? ¿Será posible que esa obra maestra perdida, considerada el santo grial de la historia del arte, siga ahí, oculta, esperando a que alguien la encuentre? El mundo del arte hoy está partido en dos. Por un lado está la teoría, casi de película, de que Giorgio Vasari, un gran admirador de Leonardo, construyó una pared falsa para proteger el fresco antes de pintar su propia obra encima. Y por el otro lado tenemos a los historiadores que dicen, un momento, esa pintura nunca se terminó, no pasó de ser un simple boceto. Los que creen que está oculta tienen pruebas que, la verdad, son fascinantes. Un investigador, Mauricio Seracini, lleva décadas en esto. Él asegura haber encontrado un hueco, un espacio de aire de 2 centímetros justo detrás de la pared de Vasari. Y no solo eso, dice que encontró rastros de pigmentos negros que, según su análisis, son idénticos a los que usó Leonardo en la mismísima Mona Lisa. Pero del otro lado, la refutación es igual de fuerte. Historiadoras como Francesca Fiorani dicen, a ver, no hay ni un solo documento de la época que diga que esa pintura se terminó. Y sobre los pigmentos argumentan que no son para nada únicos. Su teoría es que la República simplemente enmarcó un boceto para justificar el gasto. Es la tecnología contra los documentos, y el debate sigue abierto. Dejemos por un momento la pared de piedra para adentrarnos en un misterio mucho más profundo. El de la mente de estos dos artistas, porque su arte no era solo técnica, era un espejo, a veces muy oscuro, de todo lo que pasaba en su interior. Y aquí, de nuevo, el contraste es radical. Las interpretaciones de sus vidas nos pintan dos cuadros muy diferentes. Por un lado, se suele decir que Leonardo vivió su vida con una especie de calma, de serenidad casi científica, mientras que a Miguel Ángel siempre se le describe como un alma en pena, un hombre atormentado, luchando con su fe y su identidad. Y esa calma de Leonardo se ve clarísimo en su arte. Pensemos en su famoso esfumato, esa técnica que difumina los bordes, que crea misterio, o en sus figuras, muchas veces andróginas, como su San Juan Bautista. Todo en su obra explora la ambigüedad, la psicología sutil. Es el arte de una mente que observa, que analiza, no de una pasión que explota. En cambio, el tormento de Miguel Ángel se sublimó, se transformó. Toda esa intensidad emocional la canalizó en la perfección heroica del cuerpo masculino. El David es mucho más que una estatua. Es la glorificación de la forma física, una afirmación potentísima de la belleza masculina, llevada a un plano casi divino. Quizás una forma de hacerla aceptable. Así que, si lo pensamos bien, al final su conflicto no fue solo destructivo, todo lo contrario, fue un motor creativo increíblemente potente. Esa rivalidad los empujó a cada uno a perfeccionar su propia visión del mundo, y en el proceso crearon dos pilares, totalmente opuestos sí, pero igual de importantes, sobre los que se construyó todo el arte que vino después. Y esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. ¿Y si la Mona Lisa o el David no son en realidad sus obras más importantes? ¿Y si su verdadera obra maestra, la más duradera, la más influyente, fue precisamente el fuego creativo que nació de su propia e inolvidable batalla?